Vamos a charlar con una escritora que acaba de publicar su primera novela, no es su primer libro, pero sí su primera novela. Hablamos de Soledad Viñolo, que debería estar conectada para charlar No me cuente que sos feliz, de ese libro, que según entiendo, y vamos a hablar con ella, es una novela súper interesante, estremecedora por momentos, que a uno, por un andar, comienza con la infancia, pero una infancia que a uno de alguna manera lo inquieta bastante, ¿no? No es el libro típico en su comienzo, sus primeras por lo menos 50, 60 páginas de una infancia que uno está acostumbrado a transitar en la literatura. Hola Soledad, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, buenas noches y felices 100 programas que me estoy enterando. Muchísimas gracias. Bueno, no me cuente que sos feliz, ¿no? Hago bien en decir que es una novela que inquieta, ¿no? Es una novela escrita para incomodar, en Bien. realidad, Ujú, incomoda. Yo creo que ujú, más que inquietar, incomoda, ujú. porque es una novela que juega con los deseos siniestros de la infancia, ¿no? Con esas cosas prohibidas, Mm, con las búsquedas transgresoras. Y uno de los personajes de la novela, Lily, mm, es quien se atreve a poner todos esos pensamientos, esos miedos freudianos que uno tiene cuando es chico, los vuelve monstruos en la adultez, los ujú, vuelve reales. A partir de ahí es un personaje que sí, es cruel, ujú. es brutal y también es absolutamente entrañable porque no nos Totalmente. podemos despegar de ella, Ujú. ¿no? A pesar de todo lo que hace. Hay una búsqueda, ¿no? La infancia obviamente es una etapa de la vida de búsquedas, ¿no? Y acá las Ujú. búsquedas precisamente se permiten romper un poco que en la infancia también hay cierta malicia también, ¿no? Muchas veces reprimida, pero bueno, siempre dice la inocencia de los niños. Sí, bueno, los niños son inocentes porque sí, pero tienen porque reprimen de alguna manera también, ¿sí? Socialmente, cierta malicia que si la liberan, bueno, pasan cosas, si se quiere, incómodas o que incomodan como las que leemos en No me cuente que soy feliz, ¿no? En realidad lo que incomoda es ponerlo en palabras, porque Totalmente. creo que todo el mundo vivió Mm, alguna experiencia similar ujú. en la infancia, ¿no? Bien. Algún deseo prohibido, alguna Mm, búsqueda hasta erótica sí. y no dicha ni Mm, nunca reconocida hasta nosotros mismos. totalmente. Eh, el personaje lo que hace es ponernos frente a eso. Mm, Tal sí. vez el problema es más del Sí, lector. corrernos el Eh, velo y exponernos, si se quiere, ¿no? claro, claro. Decir, bueno, pucha, alguna vez hice algo parecido, Ujú. o lo pensé, o tuve el deseo de. Eh, Igual creo que es una novela que llega en una época de madurez como Sí. escritora y como persona Ujú. que me permite afrontarla sin pudor. Tal Totalmente. vez esta novela no podría haberla escrito a los 30, Bien. digamos, no, Mm, no me hubiera animado. No sí, es que sí. no hubiera podido escribirla, Hubiese, sino que, hubiese aparecido eso que nos incomoda como sensor de la escritura, ¿no? exacto, claro. Porque bueno, el hecho vos hablabas de una trayectoria previa, toda esa trayectoria hace que uno cada vez sea más libre a la Mm, hora de escribir y que ya deje de importarle qué va a pensar la tía, la abuela, el vecino, sí, que piense lo que quiere. O sea, totalmente. yo quiero decir lo que quiero Mm, decir, no importa si molesta. y hemos hablado con otros escritores en esta Maldición Eterna, ¿no? Y aparece una cuestión que es importante en los escritores, que es cuando uno, el escritor, encuentra la voz propia, ¿no? Porque bueno, durante mucho tiempo Mm. uno no puede despegarse cuando escribe de las influencias, no porque quiera copiar, porque están ahí, ¿no? Uno ha consumido tantos libros y No, y lecturas. más si Claro, sos lector, viste, la exacto. influencia Hasta que uno terrible. hasta que en un momento uno hace el quiebre y aparece la voz propia, ¿no? Que tiene que ver con dar este salto al vacío, ¿no? Animarse a no pensar en la familia, en los amigos, en los que lo rodean y decir, bueno,
es acá, es por acá, y bueno, cuando uno consigue esa voz propia, lo hablaba la vez pasada también con el poeta Julián Axat, bueno, Ujú. uno da ese paso y bueno, y ahí se encuentra, y es lo más difícil, ¿no? Encontrarse eso, que es lo que entiendo que conseguiste vos con No me cuentes que sos feliz, ¿no? Yo creo que sí, que abrí una puerta que ahora no puedo cerrar, ¿no? Ya estoy Obvio, escribiendo obvio. vorazmente. Eh, Me parece además que encontré una temática que me resulta muy atrayente y Mm, sobre la que tengo más tela para cortar, que es la mm, locura sin límite, la locura en lo siniestro, lo sobrenatural, pero lo sobrenatural no como un juego fantasmagórico, sino también como algo que, bueno, La Plata también es interior, algo telúrico, ¿no? mm, Esta cosa de la luz mala, de la novia que cruza la ruta, del fantasma que te susurra, de esas cosas con las que vivimos mm, en el interior de la provincia, que tal vez no se da tanto en mm. lo capitalino o en lo céntrico, Sí, el urbano. en lo urbano, en las grandes ciudades, Sí, y que en las ciudades del interior es bastante tradicional, es bastante mm, común. Y bueno, yo vivo en Junín, sí. una ciudad del interior, que además tiene algunos aditamentos que están en la novela Mm. como ambientación, como la circunvalación, la Sí, aparece, laguna, claro. Mm. que nos da también toda una idea de lo posible en lo Mm, sobrenatural, ¿no? Esta cosa de la noche en la circunvalación, mm, de la noche en la laguna, de lo totalmente. profundo, Mm. de los silencios, ¿no? Y ahí aparece, mencionaba la circunvalación, ¿no? Y aparece en las escenas, obviamente está referenciado en la novela. Y lo interesante también que no es menor, y va a dar cuenta de lo que estamos charlando de esta novela, de tu primera novela, Soledad, que tiene que ver con el momento, el contexto en el que aparece esta infancia de los personajes. Porque digo, y hay un crecimiento que va avanzando con una oscuridad que va a devenir en claridad en el país, ¿no? Entonces no es menor tampoco el momento que se elige contar y la carga familiar que tiene esa chica con respecto a los militares o a los sentimientos que tiene con Onganía, porque con Onganía se compraron la casa o construyeron la casa, ¿no? Por supuesto, no es menor y aparte yo soy de la idea, porque hay escritores que piensan que no, yo soy de la idea que es una Ujú, obligación de un escritor reflejar un tiempo histórico. A veces es el que estamos atravesando ahora, a veces es otro anterior que queremos contar, como este caso, ¿no? ujú, Estas niñas que después devienen en mujeres, fueron niñas en la dictadura, fueron niñas que fueron obligadas a saludar con amorosidad a Videla. Eh, por lo tanto, no son niñas comunes, no son personas comunes. Tienen un registro de la oscuridad que en este caso, en María José, en una de los personajes, son dos mm, primas las sí. protagonistas de esta historia, ella lo cuenta desde la infancia en el bigote, ¿no? En Mm, ese bigote que le produjo asco, repulsión, miedo, eh, tal vez todo lo que no era consciente que estábamos viviendo, pero sí lo podía reflejar en la presencia de mm, ese hombre al que era obligada a saludar en un teatro de revistas. Esa realidad que parece totalmente bizarra era la que vivíamos en esa mm, época. O sea, pasaba, sí, sí. pasaba y la gente había comprado con la casa con Onganía y le tenía hasta miedo a la democracia, Mm, porque hay muchas generaciones actuales. Yo fui de la época que milité por la democracia en la universidad, ¿no es mm, cierto? En el 81 empecé la facultad y bueno, empecé a militar, pero hay mis hijos, por ejemplo, no tienen conciencia, ellos mm, nacieron en democracia, claro. no tienen ni idea de lo que pasó antes, Mm, dan por sentado un montón de cosas que no fueron siempre mm. así. Y bueno, me parecía importante que esté ese contexto histórico como una capa que acompaña a la historia íntima de las primas, Mm. ¿no?
de alguna manera abro un paréntesis en la charla de No me cuentes que sos feliz, Soledad, para lo que decís, ¿no? Porque también naturalizar la democracia, ¿no? Para las nuevas generaciones hace que se pierda el eje de cuánto tiempo sin democracia tuvo la Argentina, ¿no? Y de la importancia de la democracia, porque bueno, parece como que es cosa de todos los días y que siempre estuvo, y ahí se pierde el valor, ¿no? Muchas veces por las nuevas generaciones también. Es así, hay como una inconsciencia respecto a eso y tal vez es cuestión de que aquellos que tenemos entre 40 y 60 años podamos refrescar la memoria, ¿no? Quizás... No desde la agresión, no Sí, sí. desde la violencia, pero sí contando un poco qué es lo que pasó. Quizás haya sido también un error nuestro, digo, estoy en ese periodo de edad que marcabas, ¿no? Digo, y hablo en general, de haberlo naturalizado y no remarcar la importancia de tenerla, ¿no? Digo, porque muchas veces también quizás no es solo error de ellos de no haberla valorado, sino de no haberla hecho. De nosotros, exacto, claro. ¿no? No, el error no es de ellos. Totalmente. Ellos crecieron en esa época. No tienen por qué pensar que la van a perder porque nacieron en democracia. Los que no nacimos en democracia somos los que tenemos que estar atentos y reivindicándola todo el tiempo. Y me parece que como escritores es un temita a tener en cuenta, ¿no? El de contar partecitas, no hace falta ser dramático, ni estigmatizar ninguna ideología, sino tomar conciencia de qué fue, qué es lo que pasó. Y bueno, Lili, María José me sirvieron un poco para eso. Y ahí aparece, y todo lo que aparece en la novela que es fabulosa, Soledad. Ay, gracias, ¿te gustó? ¿La leíste? Sí, me encantó. Es esta cuestión de que todo se introduce y todo aparece de una manera muy natural, incluso estas cosas que nos incomodan, ¿no? Porque está todo desde la mirada, ahí sí, sobre todo en toda la primera parte también, desde la óptica del niño, ¿no? Entonces de la niña. Entonces todo es, nada suena raro y todo está naturalizado. De hecho, de cuando cuentan esas siestas también, ¿no? De bueno, y la exploración también de sus cuerpos, aparece al pasar, como bueno, nada, estamos jugando, es parte de algo lúdico, ¿no? Y bueno, eso también es sumamente interesante, incluso cuando después aparece este titiritero, que es un tío, entre comillas, para ella, que no va a estar en el cumpleaños como atracción porque no está más. Así como desaparecían sus personajes y los hacía aparecer, este titiritero no está más. Entonces después aparecen, ¿no? Los adultos, era subversivo, era montonero, tenía ideas raras, pero bueno, el primer concepto para ella es que desapareció como los personajes de los títeres que él manejaba, ¿no? Es así, y en realidad es un caso real, era mi titiretero. O sea, no es ficticio, ¿no? Es un titiretero julinense que fue un desaparecido. Por eso te digo que yo utilicé la historia mínima familiar para contar cosas que excedían lo familiar, ¿no? Que transcurrían en lo social. Y bueno, fue una novela muy, muy trabajada, muy pensada. Tuve mucha suerte con la editorial, con Hojas del Sur, porque me regaló una editora maravillosa como Paola Adler, que potenció mi obra porque pudo ver dónde había que sacar, dónde había que agregar, ¿no? Con un respeto al texto que fue muy valioso. Y bueno, me siento orgullosa de lo que quedó como producto final. Y ahí pensando un poco en esta novela y en la historia, es interesante también la voz femenina, cómo está trabajada, ¿no? Digo, porque bueno, sigo remarcando, pero bueno, ahí hay un trabajo también de creatividad y de creación, ¿no? Un laburo que se nota, por lo menos a mí me parece, muy puntilloso a la hora de crear esa voz, ¿no? No es que está porque sí, y bueno, es una niña al principio, y bueno, hago hablar a la comunidad. No, ahí hay un trabajo interesante, me parece. Sí, trabajé muchísimo los personajes, de hecho Lili es un personaje que yo esta novela la terminé de escribir hace un par de años y de corregir hace un año y medio, y después bueno vino todo el proceso de edición y de publicación, pero todavía me está costando sacármela. O sea, lo que nos pasa a los escritores es bastante parecido
a la parte de la actuación, ¿no? Que uno se mete en un personaje, y un personaje tan fuerte como Lili se te queda pegado, ¿no? A veces tengo que reescribir cosas nuevas porque digo, no, esto es muy Lili, no puede estar más en mis novelas. Pero sí, trabajé mucho, soy de investigar mucho, de buscarle la voz a los personajes, me gusta, amo leer, amo la literatura, leo textos que pudieran tener que ver con la historia que estoy queriendo contar. Soy una obsesiva espantosa, en realidad. Bien, sí. Pero de esa manera logro construir un personaje. No puedo... Hay gente que es tal vez más talentosa y que le surge y lo tira así y ya está. A mí me parece que no, que hay que trabajar los textos, que escribir es mucho trabajo y un poquito de talento. Te llevo, mencionaste ahí varias veces que sos lectora o que te gusta leer, sos una gran lectora. Mucho. Bien, ahí te incomodo yo ahora. Digo, te pregunto, digamos, o qué estás leyendo o algún autor de referencia o autora de referencia que vos digas, bueno, si tengo que recomendar o tengo que decir, empiecen a leer por acá, esta es mi llave, esta es mi puertita para acceder a la literatura. Bueno, por supuesto que hay muchos géneros, muchas variantes, ¿no? Pero yo recomiendo a Alice Munro, la canadiense, premio Nobel. Me parece que cada texto de ella es una cátedra de literatura, de construcción de lo mínimo. Sobre todo hay un volumen que se llama Todo queda en casa y que me parece fantástico. Hay una escritora boliviana que me tiene totalmente enamorada, que se llama Giovanna Rivero. Tierra fresca de sus tumbas es un libro de cuentos que no puede dejar de leerse. De los autores argentinos actuales, respeto mucho a Selva Almada. Bien. Me parece que tiene una voz muy interesante. A Luis May, Agustina Basterrica, Samantha Schweblin. Pero si te tengo que decir quién es mi autor, incluso mi página web se llama como una frase de él, es Roberto Bolaño, un chileno. Sí. Un personaje chileno entrañable y difícil de leer, porque suele a veces ser denso, pero que tiene momentos que son de una lucidez impresionante. Ahí, bueno, te tiro un montón. Muy bien. No. Hace un rato charlábamos con Ana de la Torre, que forma parte de un ciclo que se llama Litertulia, organiza, digamos, con Máximo Calabresa acá en la Ciudad de La Plata, vienen escritores, traen a charlar. Y bueno, mencionaba, digamos, varios de los nombres que mencionaste han pasado por el ciclo o van a pasar por el ciclo. Y mencionaba como un escritor difícil, que aparecía muchas veces mencionado por otros autores en el ciclo, que no es Bolaño, pero sí es difícil de leer, como Saer, ¿no? Digo, son escritores escritores difíciles de leer, ¿no? Que son geniales, pero no son amigables. Bueno, Saer es un maestro absoluto para escritores. Yo no sé si es un autor tan recomendado para lectores. Exacto. Es distinta la lectura que hace el escritor o lo que puede extraer de Saer un escritor que un lector que busca también el entretenerse en la lectura. Totalmente. Y no está mal pensar eso. Obvio. Uno lee para entretenerse. Pero bueno, Guadalupe Nettel es una escritora que está ahora muy fuerte, pegándola con sus textos. Hay muy buenos, Latinoamérica tiene grandes escritores, increíbles escritores. ¿Y qué estoy leyendo ahora? Vos me preguntabas. Estoy leyendo a Remedios Zafra, una española que bueno, escribió un suceso de cuentos que todos transcurren en pueblos que están dejando de existir, como pasa en España. El libro se llama Lo mejor no, entre paréntesis, es que te vayas. Porque en realidad lo mejor es que te vayas, lo mejor no es que te vayas.
Muy bien. Es muy interesante, una escritora muy prolija, distinto a mí. A mí me gusta leer aquello que me va a sumar lo que no tengo, Claro, ¿no? O que me totalmente. va a rescatar un poco de mi locura. Bien. Ahí pensaba un poco, leí algún reportaje tuyo que te han hecho, Soledad, y me llamó Sí, una cosa, marqué una cosa súper interesante que a la edad que empezaste a escribir, es casi la edad que tienen los personajes de la novela, ¿no? sí. Es exactamente la edad que tienen los Mm, personajes de la novela. Y no es casual, o sea, empecé la novela tratando de pensar en esa escritora que fui a los 12 años, mm, en lo que no se animó a decir esa bien. escritora de 12 años, ¿no? Porque, bueno, yo a esa edad escribía poemas a la Mm, naturaleza, a algún chico que me gustaba, qué sé yo, cosas así. Eh, pero a la vez tenía una lectura que excedía mi edad y que se la robaba mi mamá y leía Rojo y Negro de claro. Stendhal, ponele. Mm, Y lo entendía hasta ahí, porque lo entendía según mi edad, o Tagore, o algo de Shakespeare. Bueno, eran robos, no mm. era algo que me prestaban para leer, era cuando dormía en la siesta Sacar de la o biblioteca. cuando eh, me trepaba. Pero bueno, eso también, esa curiosidad, creo que es la que me hizo escritora, esa Claro. necesidad de chusmear qué pasaba en esa biblioteca, ¿no? Mm, Mi mamá nunca escribió, siempre fue una lectora y, y no sé si ya no está y me vio escribir, pero mm. no sé si era tan consciente de la influencia de la biblioteca en mí. Bien. Ahí mencionabas la biblioteca, ¿no? Y voy a hacer hilar unos pensamientos que fuiste trayendo a la charla, Soledad. La biblioteca como una puerta abierta, ¿no? Y hace un ratito me dijiste que esta novela, No me cuente que soy feliz, te abrió una puerta como escritora también. Entonces, bueno, de alguna manera la lectora y la escritora ahí se van uniendo desde la infancia a ahora y se meten por esa puerta, ¿no? Es así, porque yo pensé que era cuentista, por eso te digo, siempre Mm, escribí cuentos y nunca pensé que podía novelar mis historias, me parecía, hasta me aburría pensar en escribir una novela. Sin embargo, ahora no puedo parar de escribir novelas, está por muy bien. eso digo que me abrió una puerta. Y me parece que todos los escritores pasamos por todos los géneros Mm. y que eso es la maravilla de escribir, ¿no? Que depende de la época, de la edad, nos vamos salvando con géneros diferentes. Mm. Buenísimo. Bueno, Soledad, te agradecemos la charla con Maldición Eterna. Te felicitamos por No me cuentes que sos feliz. Una novela que te digo, me encantó. Bueno, gracias. Espero que la recomienden. La pueden encontrar en toda la cadena Cúspide, Bien. o en internet, en Mm. Mercado Libre o en Hojas del Sur. Y no sé en qué librería de La Plata, Sí, lamento decir no, que no lo sé. tenemos Cúspide, así que Ah, bueno, ahí hay está. varios locales de Cúspide, así que la pueden encontrar Bueno, acá. la pueden encontrar, bárbaro. Y Muchísimas muchas gracias. gracias por el espacio. Un A vos, abrazo. gracias por el tiempo. Chao, hasta luego.